Dios les bendiga, mis hermanos, aquí de nuevo para continuar con la lectura del Nuevo Testamento y estamos en el capítulo 14 de Mateo y vamos a continuar con esta lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con el deseo inmenso de que Dios hable este día a tu vida, que Dios te hable a través de sus palabras, no a través de mí, a través de su bendita palabra que es lo que te voy a leer. Deseo que Dios te dé una palabra de bendición. Todo lo que Dios nos da es de bendición. A veces también es para disciplinarnos. Así que no rechaces la disciplina del Señor, porque será para hacerte más digno de Él. Así que disponte a aprender, a escuchar la bendita palabra de Dios, y si no tienes tu Biblia en la mano, pues dispón tu corazón y escucha con atención. Si tienes la oportunidad de leer, ve por tu Biblia y ve al Nuevo Testamento, capítulo 14 de Mateo, y continuemos leyendo. Y dice así: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Recuérdense que Juan el Bautista le fue cortada su cabeza porque él siempre exhortaba a Herodes a dejar a Herodías, ¿verdad? Porque estaban pecando, tenían una relación pecaminosa. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Además, Herodes lo hizo público, ¿verdad? Tenía que cumplir. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Es decir, Herodes había hecho un juramento público y no podía ir atrás, tuvo que cumplir. Pero la hija de Herodías pidió ese regalo por el mal consejo de su madre. Ella, Herodías, odiaba a Juan el Bautista, porque Herodías era cuñada de Herodes, pero tenían una relación, es decir, era la esposa, la mujer de Felipe, hermano de Herodes. Entonces tenían una relación pecaminosa y Juan el Bautista, siempre que tenía la oportunidad, pues denunciaba ese pecado, se lo denunciaba a ellos mismos, a Herodes. Y eso a Herodías le molestaba en gran manera y siempre buscaba la oportunidad de deshacerse de Juan el Bautista, y aquí encontró una excelente oportunidad para ella. Y ordenó entonces Herodes decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. ¿Se imaginan qué doloroso debe haber sido para Jesús y los discípulos de Juan, verdad? Este acto tan terrible de decapitar a su profeta, porque ellos le tenían por profeta. De hecho, es el último profeta en la ley y el nuevo, es como el profeta de transición entre la ley y la gracia, ¿verdad? Oyéndolo, Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles nosotros
de comer, vosotros, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Cuando los discípulos le habían dicho a Jesús en el versículo 17, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Jesús les respondió en el 18, traédmelos acá. Y esa es la multiplicación de los panes. Y vamos a ir ahora sí hasta el 20. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Es decir, 5 panes y 2 peces alimentaron a una gran multitud, como 5,000, y además sobraron para llenar 12 cestas de lo que quedó. Qué grande es la bendición del Señor, ¿verdad? Que no solo sobreabunda, sino que podemos tener para después, ¿verdad? Para siempre, eternamente bendición de Él. Pero es necesario sujetarse a Él. Sus discípulos no dijeron, oye, pero 5 panes, 2 peces, no alcanzarán. No, sus discípulos se sujetaron a Él. Él dijo, traédmelos acá. Y ellos los trajeron. Y luego Él se los regresó multiplicados. Entonces nosotros sujetémonos a Dios, a su palabra, y Él hará. Esa es la confianza que debemos de tener en nuestro Señor. Así como este milagro de la multiplicación de los panes, ¿verdad? La alimentación de los 5,000 se llama este pasaje que acabamos de leer. Enseguida Jesús hizo, déjenme, me regreso a donde me quedé. Vayan ahí en su Biblia al versículo 21 y dice, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Es decir, ¿cuántos podrían haber sido? Quizá unos 7,000 o más, o quizá hasta 10,000, ¿verdad? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Se retiró para orar. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejara tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos, como la mujer con flujo, ¿recuerdan? Que solo tocó el manto y quedó sana. Miren cuántas enseñanzas en un solo capítulo, ¿verdad? Así es la palabra de Dios. Nos puede hablar mucho en un versículo, máxime en 36 versículos que tiene este capítulo 14. Cuán maravilloso es confiar en nuestro Señor. Sus discípulos entregaron esos pocos panes que tenían, 5 panes, 2 peces. No refutaron las palabras de Jesús, solo se las entregaron. Confiaron en Él.
y recibieron la multiplicación, ¿verdad? Recibieron ese milagro para esa gente desvalida, cansada y con hambre. Luego vemos a Pedro caminar sobre las aguas. Vemos a Jesús calmando la tempestad. Pero vemos también a Pedro cuando dudó, hundirse. No dude, mi hermano. No se hunda en la tristeza. No se hunda en la desolación, en el estrés, en la desesperación, en el miedo, en los problemas, en las deudas. No se hunda. Confíe en Dios. Tenga confianza. Tome su mano, así como Dios asió o tomó, ¿cómo se dice? Asió, es que la agarró fuerte la mano de Pedro, ¿verdad? Para que dejara de hundirse. Así también el Señor nos sostiene a nosotros. Tengamos confianza en el Señor, que Él nos va a sostener, no importa el problema, no importa la enfermedad. Algunas veces el Señor nos sanará para siempre llevándonos con Él. No importa. Si la decisión de nuestro Señor es tomarnos de su mano y llevarnos a la presencia de Dios para que dejemos de sufrir, hagámoslo en gozo, entreguémosle la vida, la voluntad y que se haga lo que Él quiera. Que si tenemos un problema, que se haga lo que Él quiera, pero esforcémonos. Tampoco es que los discípulos se acostaron. Quienes se recostaron en la hierba fresca fue la multitud. Los discípulos fueron y vinieron llevando las canastas de pan y peces a la gente que estaba recostada en las cestas. No especifica la Sagrada Escritura si los peces estaban cocinados, quizá fueron llevados para que ellos por familia los cocinaran. Cada familia cocinara su propio pez. Pero ¿qué importa? Lo que la Biblia no dice no tiene relevancia. El Señor ha dejado en su palabra lo que es importante para nosotros. Y aquí rescatamos en este pasaje, en este capítulo, resaltamos la confianza de los discípulos, que Dios cuando da a manos llenas, multiplica hasta que sobreabunde. Sobró comida, sobró alimento. Y también vemos cómo cuando estamos ahogándonos, dice, la barca estaba a mitad del mar, ya muy lejos de la orilla. A veces así nos vemos nosotros cuando los problemas nos ahogan. Vemos allá muy lejos la solución, pero recordemos que el Señor está listo para tomarnos en su mano y rescatarnos. Solo es necesario disponer nuestro corazón y nuestra mente a Él, nuestra confianza en Él y tender la mano hacia Él. Antes que a otro lugar, acudir a Él y luego tomar acción. Tampoco es sentarnos ahí y no hacer nada. Y vemos aquí este pasaje. ¿Por qué Pedro se hundió? Porque dudó. No dudemos, mis hermanos. No dude. Confíe en Dios. Confíe en Él. Él entregó su vida por usted. ¿Qué más quiere que haga el Señor? Confíe en Él. Él ya lo hizo todo. Y cualquier cosa que nos suceda, vamos a salir adelante. Cualquier forma. Dice Romanos 8:38 que todo lo que a los hijos de Dios sucede es para bien. Esto es, dice, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Es decir, que usted esté caminando en la voluntad de Dios, que haya escuchado el llamado de Dios y esté obedeciendo la palabra de Dios. Eso es lo que es necesario, porque no puede usted comer en la misma mesa con Satanás y con Cristo. No es posible. Si usted quiere andar en el mundo, ¿cómo es que quiere que Dios le sostenga en su mano? Si usted está lleno de inmundicia. Si una vez el Señor ya lo limpió, fue una vez y para siempre. Usted no debe volver atrás, porque dice en la primera carta de Juan que si usted todavía practica el pecado, usted no es de Dios. Dice que esos son del diablo, porque en eso se distinguen los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Vaya y lea la primera carta de Juan. No me haga caso a mí. Después de que lea el capítulo 14 de Mateo, si quiere saber lo que el Señor dice a través del apóstol Juan sobre la práctica del pecado, vaya y lea la primera carta de Juan. Léala toda léala, para que usted aprenda. En la primera carta de Juan están las evidencias para uno mismo tener la seguridad de la salvación. Si usted es salvo, usted se está comportando como dice ahí, y si no es salvo, ahí también dice cómo usted se estará comportando. Vaya y léala. Que tenga un bendecido día.